mishaps. We'll briefly go over outcomes, irrigation, obturation, and we'll wrap things up with some conclusions. Entonces, los objetivos que vamos a ver en este segundo tópico, obturaciones. fundamentalmente están dados en cuanto a lo que es anatomía apical. Vamos a hacer una revisión sobre anatomía apical, sobre la penetración de los microorganismos, sobre cómo determinar el tamaño de la preparación, ¿no? Los problemas que podemos encontrar, los resultados, ¿no? La irrigación y finalmente la obturación. So in Spanberg's 2011 editorial, he says that in infected root canals, the most important part of the preparation is the very apical part of the root canal. 2001. Entonces, Spanberg, en una editorial en el año 2011, Uno dice en conductos infectados, ¿no? La parte más importante de la preparación es la porción apical del conducto radicular. And perhaps with new technologies like rotary endodontics, we're not focusing as much on the apical part of the tooth. Y quizás con el advenimiento de la tecnología, como es el uso de sistemas rotatorios, no nos estamos quizás enfocando mucho, ¿no?, en la parte apical de la preparación. So when we're talking about the apical anatomy, what we see is that it's very complex. We have many portals of exits, different locations for the actual anatomical apex, and what we see is that we're never really going to be able to clean the entire apical part of the tooth. Entonces, como sabemos, a nivel apical, la anatomía, ¿no?, a nivel apical es muy compleja. No solamente se encuentra el conducto principal, que es el foramen principal, sino que tenemos conductos accesorios, secundarios, deltas, lo que hace prácticamente imposible con los instrumentos que tenemos hoy en día poder preparar toda esa zona. imposible. So briefly, just to talk a little bit about terminology, our apical constriction is the part of the root canal with the smallest diameter. Our CDJ is where the cementum meets the dentin and where our pulp tissue ends and our periodontal tissue begins. And our apical foramen is the point that differentiates the termination of the cemental canal from the exterior portion of the tooth. Okay, entonces es importante ver algunos puntos anatómicos, ¿no?, de bastante relevancia, como son la constricción apical, que viene a ser la porción o el diámetro más pequeño del conducto dentinario, ¿no?, la unión CDC, que viene a ser el punto en donde se encuentran los tres tejidos, que es el cemento, la dentina, el conducto, la pulpa, ¿no?, y el foramen apical, ¿no?, que es el punto de salida en donde se hace la diferenciación y la terminación, donde está el conducto cementario que sale hacia la superficie, ¿no?, exterior a nivel del apical. So in Yuri Cutler's famous article in 1955, it says that the terminal part of the root canal and the tissues which surround it are the center of the most activity and the greatest concern in the treatment and filling of the root canal. No, El trabajo hecho por Yuri Cutler, esmalte no, cemento dentino, no, y la pulpa. Dice que la parte terminal del conducto radicular y sus tejidos que están ahí Cutler, alrededor, ¿te acuerdas? ¿no?, Cutler. son el centro de la mayor actividad y de la mayor preocupación para realizar el tratamiento, ¿no?, y la obturación del conducto radicular. So in his study, what he does is he looks at about 300 extracted teeth. He looks at the apical foramen and he sections the teeth in the direction of the apex. And what he finds is that the average foramen diameter of young is about 502 microns, while in an older population, it's a little bit larger at 681 microns. En ese trabajo del doctor Yuri Cutler, él hace cortes, secciona los dientes y los observa al microscopio, y de lo que se
se da cuenta es de que en aquellos pacientes jóvenes, ¿no? La salida del foramen, ¿no? tenía una longitud de 502 micrones, ¿no? Y en pacientes adultos, pacientes mayores, esta distancia era mucho mayor, de 681 micrones. And while our apical diameter is larger in older population, it's actually, our apical constriction is smaller in the older population. So perhaps we need to be more mindful of this when we're treating our patients. Y también lo que observó era de que en aquella población, en adultos mayores, ¿no? La constricción apical, el diámetro de la constricción apical era mucho más pequeño, ¿no? Y entonces quizás este concepto debamos tenerlo en cuenta o tomarlo en cuenta al momento de hacer nuestros tratamientos. So what we see is that we have more studies of different papers coming out where they're examining the apical foramen and different sizes. También tenemos otros estudios, ¿no? En los cuales se hace el análisis y la observación de los ápices y los forámenes, ¿no? Hacia dónde están saliendo y cuáles son los tamaños, ¿no? de estos forámenes. And again, we're starting to see that they're proposing some numbers of the actual size of the apical diameter. Y en esos trabajos ellos proponen medidas o tratan de establecer medidas, ¿no? A este nivel, en los forámenes apicales. Okay, so again, we have some more studies where we're looking to see what the actual size is of the apical foramen. And they propose that you need these certain files in order to clean out the largest diameter of the tooth. And perhaps these sizes, or what we see is that we're never going to be able to clean out the entire apex of the tooth. And furthermore, if we increase our size so large, how is this going to affect the taper of the canal and the actual width of the tooth? Aquí, como ustedes pueden ver en esta tabla, en este estudio, ¿no? Ellos están determinando o predeterminando los tamaños en los cuales se debe preparar, ¿no? Por lo menos a 1 milímetro del ápice, pero realmente debemos ser conscientes de que con estas preparaciones realmente estamos preparando toda la superficie del conducto a este nivel o no. En algunos casos no se está consiguiendo esto, o quizás se obtiene lo contrario, ¿no? O sea, con instrumentos que tengan taper, quizás estemos haciendo una sobreinstrumentación o quizás una infrainstrumentación. So again, we're looking at long oval canals. So what they did here was they looked at extracted teeth, they sectioned them, and they measured the buccolingual dimension versus the mesiodistal. And they categorized the tooth as a long oval canal if you had twice the distance in the buccolingual dimension as the mesiodistal dimension. En ese trabajo, en donde se hicieron 180 dientes extraídos, ¿no? Y se observaron bajo microscopio los ápices radiculares, 5 secciones. Pudieron hacer la medición de las distancias a nivel del plano mesiodistal y bucolingual, en donde ellos pudieron clasificar los conductos a este nivel, ¿no? Como largos y ovales en aquellos casos en donde ellos pudieron encontrar que en el plano bucolingual, ¿no? Esa dimensión era el doble que en el plano mesiodistal. And what they find is that about 25% of these teeth actually do have a long oval canal. So this is something that we have to be mindful of when we're shaping these teeth, because perhaps we're shaping the buccolingual, the mesiodistal dimension, but we're leaving canal wall space untouched in the buccolingual dimension. En los resultados de este estudio se pudo observar que el 25% de todas las muestras
pudieron ser clasificados como conductos largos y ovales, en donde en el plano bucolingual, ¿no?, era el doble que en el sentido mesiodistal. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no?, y ser conscientes que cuando estamos haciendo la preparación a nivel apical, probablemente nuestros instrumentos sí estén contactando con las paredes a nivel del plano mesiodistal, pero no están dejando paredes sin contactar, sin instrumentar a nivel del plano bucolingual. So we sort of term this the working width. So we're all used to seeing our two-dimensional x-rays from a buccolingual dimension, and the canal appears to be round. But when you flip the tube to the side, you see that the distance buccolingually is much greater than it is mesiodistally. So what we see is that when we're cleaning and shaping these teeth and obturating, we're sort of creating this dumbbell preparation in which we're cleaning and shaping in a circle in this aspect and this aspect, but we're missing a large portion of the canal. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en la toma radiográfica, ¿no?, cuando tomamos en el plano clínico, nosotros muchas veces la imagen que obtenemos es aparentemente de ser un conducto circular, pero más bien cuando podemos tomar en el plano proximal, vemos que las dimensiones del conducto son totalmente diferentes, ¿no?, y que son mucho más ovales y alargados. Y esto hay que siempre tenerlo en cuenta, ¿no?, para durante la preparación, que es muy posible de que van a haber muchas zonas, ¿no?, que nuestro instrumento no va a contactar y no va a dejar zonas sin preparar. So what we see is that Ove Peters here, he actually uses micro-CT to gauge the apical foramen of extracted teeth. So he takes these little spheres and each one correlates to a different measurement. And he places them inside of the computerized image, and what he finds is that the mesiobuccal root of these molars is actually about a size 20 to a 30. En un trabajo hecho por Ove Peters, ¿no?, con tomografía computarizada, él puede ver con estas imágenes que, sobre todo, por ejemplo, en el conducto mesiovestibular, ¿no?, la preparación, ¿no?, es más o menos a esas dimensiones entre el tamaño 20, calibre 20 hasta el 30. So what we see is that there's been a lot of studies conducted on apical constriction and the different sizes. And what you can see here is that they propose a lot of different numbers for the apical foramen. So again, we're kind of going back to the idea that we're seeing all these variations in our studies. Como pueden ustedes observar en la tabla, existen ya varios, a través del tiempo, ¿no?, a través de las últimas décadas, hay muchas publicaciones relacionadas a lo que debe ser la preparación a nivel de la constricción apical, y dentro de estos estudios hay propuestas, ¿no?, de cada pieza dentaria, más o menos hasta qué tamaños o qué calibre se deben preparar los conductos en las diferentes piezas dentarias. So let's move on to look at bacterial penetration. And what we see is that when we're looking at actual dentinal tubules, what we see is that we actually have more dentinal tubules in the coronal aspect of the canal as opposed to the apical aspect. And this is really important for cleaning and shaping, because what we know is that our irrigant is most likely going to have no problem reaching the coronal aspect of the tooth. But at the same time, this is where the majority of our dentinal tubules and perhaps the bacteria is located. En cuanto a lo que es la penetración bacteriana, recordar que los túbulos dentinarios, ¿no?, los que se encuentran de mayor tamaño los túbulos de mayor tamaño, de mayor dimensión, ¿no?, y en mayor cantidad, se encuentran a nivel coronal y medio del conducto, sobre todo coronal, ¿no? Y recordar también de que nuestras soluciones irrigantes dentro de nuestros protocolos de irrigación no van a tener problema para llegar
a nivel de tercio coronal y medio, que es donde realmente nos concierne, donde la mayor penetración de las bacterias se va a dar. So in this study conducted by Love in 1996, he wants to look at the actual bacterial penetration into the tubules. So what he does is he takes 13 extracted teeth, he sterilizes them, and then he inoculates them with bacteria. He then stains and sections the teeth and examines them for the bacterial penetration. En un trabajo hecho por Matthew Love en el año 1996, él quiso investigar hasta dónde penetraban, o sea, la profundidad de la penetración de las bacterias, y en este caso él utilizó 13 dientes extraídos, ¿no?, de un solo conducto, una sola raíz. Los instrumentó, los esterilizó, ¿no?, y luego les inoculó bacterias, hizo la sección, hizo la tinción, y de ahí hizo la observación de hasta dónde se observó la penetración de bacterias. And what he finds is that we actually have a greater bacterial penetration in the coronal and middle aspect of the tooth as opposed to the apical aspect. So in the coronal and middle aspect, we have about 200 micrometer depth of bacterial penetration compared to about 60 micrometers at the apex. Y lo que él pudo observar, ¿no?, en los resultados de su trabajo fue que a nivel cervical y medio, sobre todo a nivel cervical, es donde se produjo la mayor penetración en profundidad de las bacterias, alrededor de 200 micras. Más no a nivel del tercio apical. En el tercio apical, la penetración, según los resultados de su trabajo, fueron de tan solo 60 micras. And again, as with the apical constriction studies, we see that with bacterial penetration, we have many studies that have been conducted and a large variation on how far we believe that the bacteria actually penetrates into the dental tubules. Y bueno, a través también del tiempo, ¿no?, como pueden ustedes ver en esta tabla, de la década de los 80, 90 y 2000 y los últimos trabajos, hay muchos trabajos publicados concernientes a lo que es penetración de bacterias a nivel de los túbulos dentinarios, en donde tenemos diferentes resultados, ¿no?, concernientes a cuánto es lo que penetran las bacterias a nivel de tercio cervical, medio y apical. So in conclusion, what can we say? Well, we know that bacterial invades our dental tubules. Bueno, entonces la gran conclusión, y lo que sí podemos decir sin equivocarnos, es de que las bacterias tienen la capacidad de invadir y penetrar los túbulos dentinarios. So moving on to looking more at actual cleaning and shaping procedures. So in a study by Yared in 1994, he wants to evaluate how the apical enlargement actually affects bacterial removal. So what he does is he takes 60 maxillary central incisors, he accesses them, and he takes his first sample. He cleans and shapes the teeth into two groups. So group 1 is the apical size of 25, and group 2 is an apical size of 40. And he places calcium hydroxide, and then he looks at them 1 week later. Lo que hace en este estudio de Yared, ¿no?, en donde quiere ver la influencia del calibre o el tamaño de la preparación apical en cuanto a la penetración de los microorganismos a nivel del tercio apical. Entonces, lo que él hace es agarrar 60 incisivos centrales maxilares, les hace el acceso, toma una primera muestra y llega a la longitud de trabajo y luego hace la división de grupo en dos. En el primer grupo hace una preparación, ¿no?, apical hasta el otro 25, y en el segundo grupo hace una preparación apical hasta el número 40. En ambos grupos coloca una medicación en 3 citas y luego de una semana, ¿no? Y entre la preparación y antes de colocar el hidróxido de calcio, toma una segunda muestra, y después de colocar el hidróxido de calcio y al esperar una semana toma una tercera muestra. Resultados. And what he finds is that there's actually no difference in bacteria in sizes
25 and 40 after 1 week of calcium hydroxide. De bacterias entre los tamaños 25 y 40 luego de la instrumentación, ¿no? Y luego de la utilización de por una semana con hidróxido de calcio. So again, Shuping's study in 2000, he wants to look at the bacterial reduction based on apical sizes. So he instruments the teeth to greater apical sizes, and he takes samples at each one of these sizes. En este trabajo, en donde también se está viendo los diferentes tamaños en la preparación, ¿no? Lo que se está viendo aquí es ver la reducción de bacterias o el conteo de bacterias utilizando instrumentos rotatorios en paper 4, ¿no? Con una irrigación de hipoclorito de sodio del 1.25, colocando hidróxido de calcio y, como ustedes pueden ver en la tabla ahí, a diferentes tamaños, ¿no? De preparación. And what he finds here that there actually is a statistically significant difference based on apical sizes. So the larger the apical size, he saw a greater bacterial reduction. Y en ese trabajo sí se encontró diferencias significativamente, ¿no? Sí se encontró diferencia significativa en aquellos casos en los cuales hizo una preparación con a mayor calibre, ¿no? Entonces, en aquellos casos en donde hubo una mayor preparación a mayores calibres, él encontró que sí había una mayor reducción en el conteo de bacterias. And also what's important here is that he finds that at a certain point, so a certain size, you see a significantly greater amount of bacterial reduction, and this is related to the use of sodium hypochlorite. So in order for our sodium hypochlorite to actually properly work and get to the apical aspect of the tooth, we do have to instrument our teeth to a certain size. Y lo que él sí encontró en su investigación era de que en un punto en donde él llegaba a un tamaño de preparación a nivel apical, encontraba, ¿no? Que había una reducción dramática del conteo de bacterias, y esto era debido a que a ese nivel de preparación se podía conseguir, ¿no? Gracias a ese nivel de preparación apical se podía conseguir la instrumentación y medicación, de sodio, que gracias la suma al poder desinfectante del hipoclorito de sodio, que este conteo de bacterias se reducía dramáticamente. Entonces aquí se concluye que es muy importante llegar la instrumentación más a medicación, una preparación de cierto tamaño, ¿no? A cierto tamaño de preparación para poder facilitar el ingreso de nuestra solución irrigante. So how are we going to actually determine our apical size? Well, we have several different methods. We have first apical binding file, we have our crown down file, and debris gauging. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a determinar el tamaño apical final? ¿No? Puede ser a través del método de cuál es la primera lima que ajusta a nivel apical, o la lima crown down, o también a nivel del enganche o de la remoción de debris. pedritos. So Grossman's textbook actually tells us that, first of all, we need to increase our apical size to 3 sizes larger than the first instrument that's cutting at the apex. That we should be inspecting the files and completing our cleaning and shaping when we see clean white dentinal shavings, and until our gutta percha or whatever obturation method will fit snugly at the apex. Grossman, en su libro, ¿no? Cuando nos habla sobre la instrumentación del conducto, nos sugiere que nosotros deberíamos preparar e instrumentar el conducto a 3 tamaños mayores del primer instrumento que ajusta, o del cual veamos cuál es el primer instrumento que realmente está contactando con las paredes. O sea, a partir de ese primer instrumento, 3 tamaños mayores, ¿no? O también nos dice a nivel de que nosotros podamos encontrar dentina de color blanco o blanquecino a nivel de las ranuras del instrumento, ¿no? Cuando estamos preparando el conducto, una vez que ya encontramos
encontramos dentina blanca, digamos que más o menos es donde ahí podemos definir hasta dónde vamos a hacer la preparación del canal. So what we see here is that perhaps when we're attempting to determine which file is actually our first binding file, what we see is that in the coronal aspect, it's really important for us to open up the coronal aspect of the tooth before we can properly feel the apex or tactilely sense the apical constriction. Lo importante aquí entonces es para nosotros poder determinar cuál es la primera lima que va a ajustar o que va a realizar o va a hacer el ajuste apical a nivel apical. Nosotros debemos, es importante que nosotros tengamos una buena preparación previa de la entrada del conducto, el acceso y la preparación de la entrada y del primer tercio del canal, ¿no? Para que nuestros instrumentos puedan ingresar de manera adecuada y nosotros táctilmente podamos tener esa sensación de cuál es ese instrumento o ese primer instrumento que va a empezar a trabajar. So, is our first binding file actually depicting the size of the apex? Well, what we see here is in a study, they actually placed the file, and when they felt that it was binding at the apex, they cemented the file in place and they sectioned the apex. And what they found was that about 25% of these files were not binding at all at the apex, and about 75% were binding only on one wall. So unfortunately, this might not actually be an accurate depiction of the first binding file. También el trabajo hecho por Wu, ¿no? En donde él está tratando de determinar cuál es la primera lima que ajusta a nivel de la sensación táctil que sentimos, ¿no? Cuál es el nivel de la primera lima que ajusta a nivel apical. Él hace cortes y los observa al microscopio, ¿no? Y observó que en el 25% de los casos estos instrumentos en realidad no estaban ajustando a nivel del tercio apical, ¿no? Y que solamente el 75% de los casos solamente estaban contactando, ¿no? Los bordes cortantes de la lima estaban contactando con una de las paredes del conducto. Okay, so when we're talking about debris gauging, what we're saying is that we're actually going to instrument the canal, and after each file, we're going to remove the file and inspect it under the microscope for dentinal shavings. And perhaps once our file comes out clean, we know that we've reached our proper apical size. However, in reality, with the use of irrigation and everything, perhaps when we remove our files, we're not going to actually be able to accurately understand how much is left on the file because of the irrigant. En cuanto a lo que es la interpretación del polvillo dentinario, el barrido dentinario que se está quedando a nivel de las ranuras del instrumento, ¿no? En cuanto a la evaluación de cómo es este debris o cómo es este barrido dentinario de color blanco, ¿no? Para que realmente nos diga si es que estamos llegando o no al término de la preparación apical ideal. Esto en realidad es un concepto muy difícil de determinar, porque los irrigantes, ¿no? Los irrigantes van a ayudar definitivamente por su poder de bleaching blanqueador a tener este tipo de naturaleza de debris. So in this book, Best Practices in Endodontics, sort of shifting back to the idea of minimally invasive endodontics or strategic dentin conservation, first what they say is that we need to have apical instrumentation that follows discovery and negotiation of coronal anatomy. So sort of as I mentioned before, opening up the coronal aspect of the tooth in order to understand the anatomy of the apex. Entonces, debemos tener en cuenta que la instrumentación a nivel apical, ¿no? Debe definitivamente seguir y tratar de preservar la anatomía a ese nivel, ¿no? Entonces, para poder llegar a poder negociar
en esa zona es muy importante tener una adecuada preparación a nivel coronal. Furthermore, instrument modification. So making sure to pre-bend the file before we put it inside of the tooth. And sort of understanding the anatomy of the apex before you even start instrumenting the tooth so that you can properly modify the instrument according to the apical anatomy. Es importante en la gran mayoría de casos para hacer la inspección, ¿no? El cateterismo, ese nivel de la anatomía, para verificar la anatomía del tercio apical, hacer el precurvado o el curvado en estos instrumentos, tratando de imitar la anatomía y poder hacer una inspección más idónea a nivel de esa zona. And this idea of mental modeling, so perhaps with the use of CDCT, we understand the anatomy of the teeth better than we have before. So really having this mental picture of the tooth before you even start instrumenting. La importancia del concepto, ¿no? De tener del modelado, tener el concepto del modelo, de la imagen mental de la anatomía del conducto, ¿no? Ya sea con las imágenes hoy en día que tenemos, la tomografía computarizada con BIM, nos van a ayudar mucho, ¿no? En poder observar de manera más precisa y más adecuada la anatomía del conducto a nivel del tercio apical. And then frequent gauging. So throughout each successive instrumentation, again, going back with your smaller pre-curved files in order to understand the actual apical anatomy. También lo importante que es siempre cuando se está trabajando el conducto y se va aumentando de calibres, siempre regresar con este primer instrumento que nos sirvió para hacer el cateterismo, siempre regresar y utilizarlo, ¿no? entre calibre y calibre para ir siempre viendo la anatomía a nivel del tercio apical. So what we see here is that it's not necessarily about large versus small, it's about the original canal size. So here we have a central incisor that looks and appears to be pretty calcified, perhaps in an older individual, and we're going to go ahead and clean and shape the tooth according to the original anatomy of the tooth. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer ¿no? En este caso que aparentemente es un conducto de una persona ya mayor, adulta, en donde por lo que se puede ver en la radiografía es un conducto estrecho, quizás un poco calcificado, ¿no? Y lo que realmente se debe buscar es que hasta dónde debemos llegar a trabajar es respetando la forma original del conducto, ¿no? So what about mishaps? We have perforations, transportations, blocks, ledges, fractures, apical extrusion. All of these things perhaps are more likely to occur as we are increasing our file size. En cuanto a los errores de procedimiento, complicaciones, accidentes que pueden suceder durante la preparación del canal, podemos contar con lo que son las perforaciones, la transportación, el bloqueo, la formación de escalones, fracturas, ¿no? La extrusión apical de dentinario, etc. Entonces, estos simplemente tenemos que ser conscientes que podemos tener estas complicaciones durante la preparación y que obviamente nos van a alterar la anatomía del tercio apical. So what we see is that as we increase our file size, we decrease the flexibility of the actual file, and therefore we increase our mishaps. Entonces debemos ser conscientes de que cuando estamos aumentando los calibres de nuestros instrumentos, sabemos que nuestros instrumentos van a ser mucho menos flexibles, que la ocurrencia de que podamos tener estos errores de procedimiento, estos accidentes van a ser mucho mayores. Okay,
so again, what we can see here is sort of respecting the original anatomy of the canal. So we have a pretty small canal that looks slightly calcified in the apical third of the tooth with a pretty severe xyloceration. En este caso podemos ver como la anatomía del conducto radicular, ¿no? A nivel del tercio apical es una anatomía compleja, ¿no? Con una doble curvatura, quizás es bastante estrecho, ¿no? Y que definitivamente el abordaje va a ser muy difícil. En ese, ¿no? Hola. So we go ahead and instrument Hoy the llegó. tooth Mira, and mira, operate it llegó, according to the original anatomy. Now, if we were to go ahead and instrument this canal larger, Con fluida, perhaps we would increase our mishaps. We might be more likely to separate a file or have a transportation. So again, just understanding the anatomy of the tooth and instrumenting it according to that. Entonces, lo que se está haciendo en este caso es bajo el entendimiento adecuado, ¿no? De la anatomía a nivel del tercio apical, ¿no? Para este caso en específico es que debemos respetar y trabajar precisamente hasta la anatomía original del conducto. O sea, la preparación del tercio apical es importante, pero siempre respetando, ¿no? La anatomía original del conducto. Si lo trabajásemos a mayores calibres, a mayores dimensiones, lo más probable es que tengamos complicaciones, ¿no? Como separación de instrumentos o transportación, etc. So let's briefly go back and look at some of our outcome studies. So, is our apical size going to actually affect the outcome of the root canal therapy? Bueno, entonces vayamos a los resultados, ¿no? Si realmente la determinación o el aumento de los calibres de nuestra preparación realmente va a afectar el resultado de nuestros tratamientos. So we're going to go back to Ing's study where he did a systematic review of the literature on outcome studies. And as I mentioned earlier, he found 3 studies relating to the outcome of apical sizes. So basically what he finds is that for string birds... Una diferencia significativa. En este trabajo en donde se hace una revisión sistemática, ¿no? En donde se analizan 3 estudios, en donde se determina el tamaño apical, ¿no? Para ver el resultado, el éxito del tratamiento, ¿no? Un trabajo hecho por Strindberg en el año 56, ¿no? Otro publicado en el 79 y otro en el 2002. Okay, so in Stringberg's study and Hoskinson's study, they both find that there is no significant difference in the outcome of root canal therapy based on apical sizes. Y lo que se encuentra, por ejemplo, en el trabajo de Strindberg y de Hoskinson en el 2002 es de que no había diferencia significativa en cuanto a estos trabajos relacionados con la determinación del calibre apical. So what are some of the issues that we have with these outcome studies? Well, first of all, they're retrospective studies. Again, as I mentioned earlier, they're differing on all these different techniques, how they're instrumenting, how they're obturating the tooth. These studies, their primary objective is not the apical size. They're actually just looking at the overall impact of root canal therapy and the outcome. So again, just that all of these studies are differing on clinical objectives. Entonces, muchos de los trabajos que se están revisando, que hemos revisado, ¿no? Tienen diferencias en cuanto a lo que es metodología y resultados y objetivos para lo que es la obtención de resultados, ¿no? Algunos trabajos son retrospectivos, otros tienen que ver con diferentes técnicas de obturación, diferentes técnicas de instrumentación, ¿no? Quizás el objetivo principal del estudio no era la determinación del tamaño apical. Entonces, digamos, son estudios que tienen demasiadas variables, ¿no? So here we see that we do have a pretty recent study, 2012 by Zaini. Now this is a prospective study
And what they do is he performs root canal therapies and he divides them into 5 groups. So he either instruments the teeth based on 2 file sizes larger, 3, 4, 5, and 6. And he instruments and then he obturates them and follows them up to 12 months later. Bueno, aquí tenemos un trabajo prospectivo, que es un trabajo clínico, ¿no? En donde se utilizó como muestra una población total de 167 pacientes, ¿no? Que fueron aleatorizados, todos los grupos, en los cuales se hizo una subdivisión de 5 grupos, en los cuales él, en el primer grupo, observa con 2 limas mayores a la primera lima del ajuste hacia la preparación y así, ¿no? En el grupo 2 hasta 3 limas mayores, en el grupo 3 hasta 4, en el grupo 4 hasta 5 y hasta 6, ¿no? Hasta 6 limas mayores. Él hizo una preparación también a nivel coronal con gate bleeding, irrigación con hipoclorito de sodio al 3%, ¿no? Con una técnica step back, ¿no? Y utilizando hidróxido de calcio, ¿no? Entre citas, ¿no? Utilizó la técnica de compactación lateral y luego hizo un seguimiento clínico radiográfico a los 3, 6, 9 y 12 meses. Un año de seguimiento. And what he concludes is that perhaps instrumenting to 3 sizes larger than the first apical binding file is an adequate method for instrumentation. Y lo que él concluye es que el trabajar, ¿no? O el ensanchar a nivel apical a 3 calibres mayores de la primera lima que ajusta a nivel apical aparentemente parece ser adecuado. Okay, so let's take a look at irrigation. Okay, so in Albrecht's study in 2004, he wants to evaluate how the taper and the apical enlargement affects debridement of the tooth. En cuanto a lo que es irrigación, en este trabajo de Albrecht del año 2004, lo que él persigue como objetivo es el evaluar la preparación, ¿no? Utilizando diferentes tapers y diferentes calibres en la preparación apical, ¿no? El número 20 y número 40, y ver si esto afecta o no en lo que viene a ser la introducción de la solución irrigante. So basically what he finds is that there's only a significant difference on debridement or how far the irrigant actually reaches the apex. And this significant difference is only at a 0.1 taper. 0.1 taper. Él pudo encontrar de que hubo diferencias estadísticamente significativas en aquellos casos en donde utilizó taper con 0.1, 0.10. So Cottony goes ahead and does a study based on, he wanted to see how the irrigant reaches the apex based on apical size, increasing apical sizes. So he instruments the teeth to a 20, 25, 30, and 35, and then he evaluates the teeth with SEM. En ese trabajo se hace una evaluación para ver también en diferentes grupos el tamaño apical, ¿no? Con 20.04, 25.04, 30.04 y 35.04, y para ver hasta cuánto ingresa la solución irrigante, y este trabajo lo hizo bajo observación con microscopía electrónica de barriga. And basically what he finds is that instrumentation to an apical size of a 30 allows for effective removal of debris and smear layer from the apical portion of the tooth. Y lo que él pudo encontrar en ese estudio fue que si uno trabaja o uno instrumenta a nivel apical hasta un calibre o tamaño 30, es efectivo para la remoción del levis y del smear layer a nivel de esta porción apical. So what about our new
newer irrigation methods like the endovac. Basically what we see is that with endovac you need a minimum apical size of a 35 in order to properly utilize the negative pressure system. Ya utilizando otros sistemas o otro protocolo de irrigación como esta presión negativa con el sistema endovac, en un trabajo publicado, ¿no?, por Cuenca en el año 2010, en donde él pudo observar que cuando se trabaja a unos tapers de 40-04, ¿no?, la cantidad de irrigante es bastante efectiva, ¿no?, siempre y cuando se trabaja con el endovac. So, looking at operating the tooth, Schilder traditionally said that we should instrument to as small as practical. En cuanto a la preparación para la obturación, ¿no?, Schilder decía que a más pequeño era más práctico la preparación apical. And on the sort of contradictory to that, line in his textbook in 1972 says that you need a minimum size of a 25 for emergency appointments, and then eventually your file size must be larger than a size 25. Y Franklin Wayne en su libro, ¿no?, Terapia endodóntica, nos dice que para una cita de emergencia, por lo menos la preparación mínima debe ser hasta un número 25, pero que la preparación apical final, ¿no?, en una siguiente cita debe ser mayor al calibre 25. So Gluskin tells us in 2014 that in order to obturate our teeth, we need to create a shape that allows the tooth to withstand the internal compressive forces of our obturation techniques. It has to provide resistance to warm vertical condensation, and the tooth has to retain strength in order for mastication and function. En ese trabajo publicado por Glasgow y Peters, en donde se dice que para la obturación adecuada del conducto radicular luego de nuestra preparación biomecánica, la preparación y la conformación debe ser hecha de tal manera que el diente pueda resistir a las fuerzas o a las cargas tanto compresivas o tensionales que van a originar la técnica de obturación, ya sea una técnica vertical en caliente o una técnica compactación en frío, ¿no? So again, I sort of mentioned this earlier with minimally invasive endodontics. There's a difference between small and sloppy. So again, we're using calcium hydroxide. We're really focusing on our irrigation. So we're not trying to be sloppy by doing this. It's just a different technique. En cuanto a hay que tener en cuenta, ¿no?, que existe una diferencia en lo que es una preparación o lo que es pequeño, ¿no? Eso viene a ser algo así como descuidado, ¿no? Pero hay que siempre tener en cuenta de que la preparación debe ser lo ideal para que nos permita una adecuada obturación. Okay, so again, the conclusions are pretty similar to the first lecture. We want to perform our endodontic therapy or everything we do in life in moderation. We know that we're never going to be able to completely sterilize the root canal system. It's very difficult to correlate our apical size to our final size. Basically, choose a method that works for you and be consistent in what you're doing. And again, we need more research and newer technologies. Las conclusiones de esta presentación son similares a la de la primera presentación. Uno siempre debe pensar y ser moderado, ¿no?, en cuanto a la filosofía y el pensamiento, ¿no? Hay que ser conscientes de que es imposible esterilizar todo el conducto radicular, ¿no?
es muy difícil correlacionar nuestro tamaño apical con lo que realmente se está preparando o a nivel de lo que muestran nuestros instrumentos con los sistemas que estamos trabajando, ¿no? Si uno tiene, digamos, un método o una técnica en donde tenemos resultados predecibles, ¿no? Entonces hay que trabajar con ella. Se necesita mucha mayor investigación, ¿no? Para poder realmente decir cuáles son las conclusiones sobre este punto. Se necesita mucha mayor investigación y quizás con las nuevas tecnologías o mejores y modernas tecnologías que vendrán más adelante podamos tener respuestas relacionadas.